Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 2 de mayo, en esta temporada 2023, les presentamos el programa titulado Girar el País, lo primero de mayo por hacer. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Roberto Mendoza, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con gira nacional por la presentación con vida. Ahí nos va a platicar el inicio de esta gira y las demandas que se tienen. Y en el bloque del PA comentario, Francisco Cerezo, con el tema más empleo y mayor explotación. También vamos a tener en el tercer bloque, en el bloque de Cherry TV, el tema de acompañar al pueblo organizado desde los derechos humanos. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos la participación de la compañera Cassette con el tema, bueno, más bien es un testimonio de explotación laboral. Recuerden que la semana pasada hablamos de este proyecto, este esfuerzo por crear la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Restaurantes, ¿no? Este es el programa del día de hoy. Compartan en las redes sociales, pues el link, ya estamos ahí por el Facebook, por Telegram, por YouTube, y bueno, por donde gusten ustedes escucharnos o vernos, pues compártanos, también escríbanos desde qué estado de la República nos están escuchando, desde qué alcaldía. Si tienen preguntas, comentarios, también son bien recibidas. Pues vamos a iniciar el programa con una noticia antes de dar paso a la primera entrevista. El boletín informativo dice: traslado ilegal e injustificado de Higinio Bustos, preso de conciencia. Recuerden que ya ha estado aquí varios integrantes del FNLS, también ha estado su hijo hablando sobre esta situación del preso político Higinio Bustos Navarro, que ya va a cumplir o cumplió ya casi 2 años de injusta e ilegal prisión. Y bueno, el boletín que sacamos como Comité Cerezo fue debido pues a una noticia que nos hicieron llegar desde el plantón en Jalapa, Veracruz, donde nos informan que el día de ayer, bueno, no, el día de hoy a las 3 de la mañana, fue trasladado de manera ilegal Higinio Bustos Navarro del penal en donde estaba en Tantoyuca al penal de Coatzacoalcos, Veracruz, ¿no? Y nada más para que se den una idea, pues hacían 1 hora, 2 horas de donde viven los familiares de Higinio Bustos Navarro al penal de Tantoyuca, y ahora pues prácticamente les queda a 7, 8 horas de distancia el penal de Coatzacoalcos. Y bueno, pues la justificación de las mismas autoridades pues dicen que es por seguridad, ya saben que todo lo justifican con la seguridad, por haber hecho manifestaciones frente al penal de Tantoyuca, Veracruz, pues es una forma de castigarlos y no debemos que obviar, pues que la verdad es una venganza del gobernador Cuitláhuac, porque quiso quitar el plantón que está en Jalapa, en la Plaza Regina, por parte de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Hubo amenazas de desalojo, se hizo la denuncia, y bueno, Cuitláhuac ahí a un ladito tapando el plantón hizo su evento, y pues parece que se enojó mucho, se enojó el señor gobernador, y pues este traslado un día después, pues huele a la venganza del propio gobernador de allá de Veracruz, Cuitláhuac García, un gobernador del estado de Moreno. Vean ahí el boletín informativo en la página del Comité Cerezo México para que puedan tener más información. Y bueno, y sin más, pues vámonos al intro de la entrevista. De regreso, vámonos al primer bloque. El bloque de la entrevista está con nosotros Roberto Mendoza. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Francisco. Un gusto Bien, saludarlos. pues agradecer el espacio, el tiempo para esta entrevista. Pues ayer, 1 de mayo, inició una gira
una gira nacional que va a abarcar varios estados de la República. Pero platícanos, Roberto, ¿a qué se debe esta gira? ¿Cuáles son las demandas que se tienen? ¿Quiénes la convocan? Y bueno, ya las actividades que ya se están haciendo en el estado de Chiapas. Bueno, mira, sí, el día de ayer, justamente 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, eh, el, el, eh, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por supuesto, en coordinación con quienes ya hace varios años que venimos exigiendo la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, ¿verdad? Pero en particular la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, y en este caso, como FNLS, a nuestro compañero Fidencio Gómez Santis. Esta jornada la hemos denominado Jornada Nacional de Lucha por Justicia, Verdad, Libertad, Presentación y el Derecho a la Protesta. Creemos en ese sentido que el nombre de la jornada es la condensación, se condensa ahí las exigencias o la demanda del pueblo en general, pero en particular las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, aquellos que han sido detenidas desaparecidas, aquellos que son presos políticos, aquellas víctimas de otras violaciones a los derechos humanos que hoy están buscando justicia y verdad. En ese sentido, el día de ayer iniciamos esta jornada, una jornada que es convocada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el comité hasta encontrarlos. Justamente el día de ayer y hoy nos acompañó Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pero también Margarita, integrante del comité hasta encontrarlos, donde ambos familiares de los revolucionarios Gabriel y Edmundo, en este caso Margarita y Nadine, participan en este comité hasta encontrarlos. Y en este caso, pues agradecemos también que el Comité Cerezo México esté en esta jornada, sea partícipe, sea convocante y en la medida de nuestras condiciones estemos realizando el esfuerzo por mantener la exigencia, en particular los casos de desaparición forzada, presos políticos. Sí, Uno de los casos de los que hemos hablado en estos últimos años, ya casi 16 años, ¿verdad? Es el de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Que por cierto, en esta jornada vamos a estar exigiendo el acato íntegro de la resolución jurídica emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 10 de agosto, ¿verdad? Hace ya casi, ya va para un año, y del que hasta la fecha las autoridades indicadas en esta resolución o esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están oponiendo resistencia, no acatan en no acatan de forma íntegra esta resolución. Ha sido un acato simulado, un acato forzado, un acato eh, muy limitado, porque en este caso del acato de la sentencia emitida por la Suprema a favor de Gabriel Edmundo, es el ejército una de las instituciones que opone mayor resistencia, ¿verdad? Es una oposición o un desacato, ¿verdad?, al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad, así lo observamos, así lo vemos, así lo hemos vivido, con la finalidad de mantener finalmente en la impunidad este crimen, un crimen donde se le señala al ejército mexicano en particular como autor material de esta desaparición forzada contra los revolucionarios. Entonces, el día de ayer arrancamos acá mediante una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Convocamos a los medios y el día de hoy
realizamos una actividad también en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en la mañana y por la tarde justamente se realizó en el auditorio David Gemaguel, eh, un auditorio de la Asamblea Estatal Democrático de la sección 40, donde realizamos a las 5 de la tarde un evento que es la conferencia magistral, donde participó el asesor jurídico, el licenciado Leonel Rivero Rodríguez, y la compañera Margarita, integrante del comité, hasta encontrarlos. Entonces, creemos esto muy importante porque como a nivel nacional, ¿verdad? Como en los estados del norte, donde en el sexenio de Felipe Calderón, Hinojosa, bueno, no sin antes considerar que en el gobierno de Vicente Fox también se comenzó a ejecutar desapariciones forzadas, y que en el sexenio de Calderón aumentó alarmantemente con una política de terrorismo de Estado, ¿verdad? Que en los estados del norte del país pues hay miles y miles de víctimas, y testimonios son las fosas comunes donde se han encontrado cientos de restos óseos, y que hoy Chiapas, en este sexenio, eh, finalmente también los crímenes desbordan, ¿verdad? Que hoy es imposible también ocultar los crímenes de lesa humanidad que se cometen. Varios casos de desaparición forzada en la capital, que es Tuxtla, en San Cristóbal, en Tapachula, en Comitán. Entonces, hay hay un ambiente donde también el pueblo aquí chiapaneco empieza a sentir un clima de terror, ¿verdad? Un clima de terror. Sin embargo, eh, hay un desconocimiento de las herramientas o el qué hacer, ¿verdad?, ante una desaparición forzada. Por lo que creemos importante que que esta jornada, que va a ser una gira, de hecho, iniciamos en Chiapas, vamos a visitar Oaxaca, vamos a visitar la Ciudad de México, eh, vamos a estar en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, en Jalisco, en Michoacán, y nuevamente en la Ciudad de México, donde eh, pues creemos son espacios, son ciudades que nos permitan difundir lo más que podamos estos casos, el caso de Gabriel y Edmundo en particular, dar a conocer esa sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que como movimiento popular independiente hemos sido parte, ¿verdad? Un esfuerzo ya a 16 años que nos ha permitido tanto conocer muchísimos familiares que algunas de ellas han dejado se han dado por vencido, otras familias continúan en esa exigencia, y yo creo que el caso de la compañera Margarita, el caso de la familia de Nadine, pues han sido también ejemplar en esta lucha, ¿verdad? Porque aún y a pesar de las dificultades, aquí estamos, ¿verdad? Aún, pero esas dificultades que tienen que ver con la propia represión, con la violencia institucional que es perpetrada por el Estado en contra de quienes abrazamos esta exigencia, este caso, y por esa razón es que el Estado ha respondido con nuevos crímenes, como el caso de nuestro compañero Fidencio Gómez, también detenido desaparecido el 5 de marzo de 2016, varios casos de ejecutados o asesinados, y pues la respuesta más reciente, ¿verdad? El día de hoy justamente es que recibimos la noticia de que nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, el preso político en el estado de Veracruz, pues es trasladado a otro penal en Coatzacoalcos, Veracruz, y sin el previo aviso, ¿verdad? Entonces, hay una serie de acciones que el Estado justamente empieza a realizar en el marco del inicio de nuestra propia jornada, pues con la idea seguramente de tratar de contener, o que nuestra exigencia por nuestra denuncia, en este caso muy puntual, del acato íntegro de la Suprema, de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda ser escuchado por el pueblo. Es parte de ese objetivo: contener, detener, silenciar nuestras denuncias por los casos de desapariciones
forzadas en el país. ¿Qué otras actividades hay, Roberto, que ya tengan planeadas en esta semana allá en el estado de Chiapas? Mira, vamos a empezar aquí bueno, estamos en Tuxtla, ya tocamos San Cristóbal, estamos entre las conferencias, los foros, los mítines en espacios públicos como mesas informativas que nos permitan llegar finalmente a ese pueblo que poco escucha de nosotros a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, es una necesidad que estemos en las colonias, en los barrios, en las plazas públicas que permitan que el pueblo, que aquellas familias que transitan en los espacios públicos les podamos dar ese volante. Bueno, y además de eso, pues este jueves ya tenemos la mesa informativa en San Cristóbal de las Casas, en la Plaza de la Resistencia y la Paz. Va a ser todo el día una mesa informativa. Y el lunes y martes, el lunes bueno, el viernes, perdón, el viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos ya también el evento que es la compartir la experiencia que hemos tenido y por supuesto nuestro punto de vista desde el término de derechos humanos a través del Comité Cerezo, por cierto, y la experiencia que hemos tenido como FNLS en este proceso de lucha y de exigencias. Es el viernes en San Cristóbal a las 5 de la tarde en un espacio público. Y el domingo tenemos otra vez una mesa informativa en San Cristóbal. El sábado, previo al domingo, pues, tenemos ya algunas entrevistas planeadas con algunos medios de comunicación y el lunes por la tarde tenemos la presencia, nos va a acompañar Voces Mesoamericanas por la tardecita a las 5 de la tarde en las instalaciones del CELALI, es el Centro de Lenguas nativas de Chiapas, y el mismo martes por la tarde, a las 5 de la tarde, en estas mismas instalaciones, nos va a acompañar el periodista, corresponsal de Proceso, Isaí Mandujano, para compartirnos acerca de varios casos que se han documentado de desapariciones forzadas acá en Chiapas. Y finalmente el 10 de mayo, aquí vamos en San Cristóbal de las Casas, vamos a cerrar con una marcha en el marco del 10 de mayo, ¿verdad? En el marco del Día de las Madres, pero de esas eh, que denominábamos madres proletarias, aquellas que han sido víctimas de la violencia institucional, y es una fecha que vamos a reivindicar para exigir justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Y pues el 10, a esa misma fecha, simultáneamente vamos a tener marchas donde tenemos presencia y arraigo a nivel nacional. Pues muchísimas gracias, Roberto. Ahí está la invitación pues a la audiencia, quienes nos están escuchando, que puedan seguir. Ahí está la página del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Puedan seguir las actividades. Si no pueden estar en el estado de Chiapas, pues escuchen pues los foros, las reflexiones que tienen que compartir varias personas, varias organizaciones. Y pues vamos a estar nosotros también ahí como comité, ya lo dice Roberto, el día viernes en algunas actividades, también el sábado. Y pues estamos en contacto, Roberto. Claro que sí, muchísimas gracias, Héctor. Pues gracias, pues ahí está la invitación a toda la audiencia. Por ahí nos estaban preguntando domingos a qué hora vamos a estar subiendo la información de las propias actividades. Y bueno, pues sin más, vámonos con el intro del Pa Comentario. Esta vez el tema es más empleo y mayor explotación. Acaba de conmemorarse un nuevo 1 de mayo, conocido en México como Día del Trabajo, así, a secas. Incluso se olvida ya que es una conmemoración internacional de todos los y las trabajadoras del mundo. Y si preguntamos a los trabajadores cuál es el origen de este día, casi nadie sabe por qué es un día feriado y por qué se marcha. Así que recordemos un poco la historia. En 1810, hace exactamente 213 años,
Roberto Owen, un socialista utópico, después de conocer las condiciones de trabajo de obreros, obreras y niñas que trabajaban de 12 a 16 horas, 6 días a la semana, externó que para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en general, debería de dividirse el día en 3 partes de 8 horas cada una. 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. No obstante, el carácter utópico consistía en, como seguimos oyendo, ablandarle el corazón a los explotadores para que trataran mejor a sus trabajadores. Es hasta 1845 que Federico Engels publica su libro titulado La situación de la clase obrera en Inglaterra, ya que ya conocía a Carlos Marx y juntos estaban desarrollando lo que hoy se conoce como el marxismo, donde mostraban que toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases, que empieza a hacer eco en los obreros la organización y lucha por mejores condiciones laborales y por la abolición de la explotación capitalista, principalmente en los países más desarrollados, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. En 1886, es decir, hace 137 años, aunque en los Estados Unidos de América había leyes para que los obreros trabajaran solo 8 horas, nunca se cumplieron y se trabajaba hasta 14 horas diarias, por lo cual las organizaciones obreras inician una huelga general con las demandas de reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, el incremento de salarios, el reconocimiento de las organizaciones sindicales y los derechos de la mujer, así como la prohibición del trabajo infantil. Como es costumbre, la policía al servicio de los patrones reprimió esta huelga matando obreros y detuvo a 8 sindicalistas, anarquistas por cierto, y condenó a muerte a 5 de ellos. Uno de ellos se suicidó y 4 fueron ejecutados. En 1889, la Segunda Internacional Socialista, cabeza del Movimiento Comunista Internacional, instituyó el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, conmemorando a los mártires de Chicago y recordando la lucha obrera por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. Así, el primer país que instituyó la jornada laboral de 8 horas de manera general para todos los trabajadores fue la Unión Soviética en 1917, al triunfo de su revolución, es decir, hace 106 años. En México, también como resultado de la revolución, en la Constitución de 1917 quedó plasmado el límite de 8 horas de trabajo para todos. En el artículo 61 dice que la duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Sin embargo, como la Revolución Mexicana fue traicionada, matan a Villa y a Zapata y queda en el poder una nueva burguesía, fue una cuestión de tiempo para que los patrones obligaran a los trabajadores, primero agrícolas y ahora a todos, a trabajar más de 8 horas. Con la entrada del neoliberalismo, faceta más aguda del sistema capitalista, ese que hacía trabajar de 12 a 16 horas a los trabajadores hace ya más de 200 años, y con la derrota mundial del bloque socialista, que sí había llevado a la práctica desde hace 106 años la jornada laboral de 8 horas, es que inicia un retroceso acelerado en las condiciones laborales en México. De los 60 millones de trabajadores mexicanos, actualmente más del 55.6% de la población mexicana trabaja en la informalidad, es decir, no tiene una hora de entrada y una de salida fija, ni mucho menos 8 horas de trabajo al día como límite, es decir, más de 33 millones de trabajadores trabajan más de 8 horas y con salarios raquíticos. Unos 2 millones más ni trabajo tienen. Y de aquellos que tienen empleos formales, no encontramos estadística, pero preguntando a todos nuestros conocidos nos dicen que trabajan más de 8 horas al día. Es decir, efectivamente, los trabajadores mexicanos no estamos en condiciones laborales como hace 200 años. Pero también es efectivo que poco a poco nos vamos acercando a estas situaciones que originaron descontento social y revoluciones. También es cierto que con el cambio de gobierno en México hubo 2 reformas que, dicen los de la 4T, y aquí entre comillas, bueno, es una cita, han hecho que el marcador entre capital y trabajo no sea tan abultado en favor de los empresarios. Y nos dicen muy seguros que, vuelvo a citar, el salario mínimo se incrementó de 88 pesos diarios en 2018 a más de 207 pesos en 2023 y la prohibición del outsourcing que benefició a los trabajadores. Cierro la cita. Pero es necesario desmenuzar este triunfalismo de quienes seguramente no ganan los más de 207 pesos.
para ver en qué condiciones reales está la clase trabajadora en México. Primero tenemos que decir que el outsourcing no se prohibió en México, sino como dijo la secretaria del Trabajo, se reguló, ya que el outsourcing es como el colesterol, hay malo y hay bueno, según los representantes del gobierno. Lo que realmente se hizo fue que se matizó o disfrazó el outsourcing, permitiéndolo en lo que se refiere a servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de una empresa o institución. ¿Qué quiere decir todo este choro mareador? Que los de limpieza del metro y de todas las dependencias de la Ciudad de México y federales como la Secretaría de Gobernación sí van a usar el outsourcing, porque la limpieza es una obra especializada que no forma parte del objeto o actividad preponderante de estas instituciones. Así que muy abultado el marcador a favor de los trabajadores e en contra de los empresarios o patrones, como lo es el mismo gobierno, no es mucho, es como medio gol. Por otra parte, decir que se incrementó de 88 pesos diarios a 207 pesos como un triunfo de los trabajadores es como para ponerse a llorar y no para festejar. Nada más haga la cuenta. 10 pesos al metro más 5 del metro. Y de regreso, conservadoramente, ya son 30. Más un kilo de tortilla para el desayuno, comida y cena, ya nos dan los 50 pesos. Ahora, ¿qué quiere comer? ¿Arroz o frijol? 31 o 23 pesos. Y preferimos arroz, que gasta menos gas. Ya llevamos 81 pesos. Lechita para los niños, ya llevamos la mitad del salario diario. Un pan dulce para la noche y no más para los niños. Súmele 20 pesos más, nos da 123 pesos y nos quedan 80 pesos para pagar lo que no es importante: luz, agua, gas, ropa, crédito para el WhatsApp y rogándole a la Virgen de los Desamparados que no nos dé ni un maldito resfriado en el mes. Incluso el papel sanitario, que hasta los trabajadores van al baño. Y con estas cuentas alegres, el último domingo del mes, festejar con los de la 4T que escriben que el marcador no es tan abultado para los patrones. Eso sí, que paguen las plumas del sistema, que a nosotros no nos saldrían las cuentas o dejaríamos de comer un día y luego como que duele la panza. Pero seguimos como loros diciendo que los ricos no lo son tanto y los pobres tampoco. Lo repetimos, como ya lo dijimos en un comentario pasado. ¿Con qué cara explica la izquierda electoral que mientras en el mundo, con la crisis del capitalismo, hay menos millonarios, en México la riqueza de los más millonarios aumentó en 5.7%, lo que representa 9,200 millones de dólares más? Pero hay que seguir festejando que le estamos dando goliza a los patrones, empresarios y explotadores, pues mientras cada trabajador ganará al final del año la inmensa y fabulosa cantidad de 43,435 pesos, más que cuando el salario era de hambre de solo 88 pesos, los cuatro, bueno, demos chance para agarrarlos en curva, los 7 más millonarios de México ganaron el año pasado, y ahí lo estamos agarrando con desventaja, porque fue hace un año, nomás 23,625,863 pesos. No friegues, qué madriza les estamos poniendo. De tanto golpe no van a poder ver ni sus ganancias. Pero, ¿por qué ganan tanto los empresarios aunque hayan subido el salario como nunca a 207 pesos? ¿Dónde está la magia? Es muy sencillo. Según análisis económicos recientes, entre 15 y 25 minutos es el tiempo que el trabajador produce su salario. Todo el tiempo restante de su jornada laboral, el dinero que produce va a las cuentas bancarias del patrón. Es decir, y en pocas palabras, si cada uno de nosotros trabajáramos 40 minutos aproximadamente al día, el patrón ganaría lo mismo que nosotros. Pero la ley dice que son 8 horas de trabajo y la costumbre del capitalista explotador que son entre 10 y 12 horas. Entonces, si en 20 minutos, por poner un promedio, ganamos 207 pesos, en nuestras 8 horas de trabajo le regalamos, o para decirlo más comercialmente, le pagamos al patrón por contratarnos 4,761 pesos. Si son 14 horas, para los que somos más explotados, nos roban 8,694 pesos, y ese es el origen de las ganancias millonarias de los capitalistas. Asumiendo que todos los trabajadores de Slim, que dicen que son 286,000, le regalan las 7 horas y 20 minutos de trabajo no remunerado
con cifras de salario mínimo, al día ganaría Slim o se embolsa 1,333,080,000 pesos diarios. Por un año son casi 500,000 millones de pesos. Por eso, festejar como fiesta nacional, como lo hacen los voceros de la 4T, que el salario mínimo subió como nunca y llegó a los 207 pesos, es vergonzoso. Supuestamente el salario es mínimo porque debe cubrir el mínimo de una familia de 4 personas para que podamos decir que tienen una vida al mínimo de dignidad. Esta cifra sería de casi 12,000 pesos al mes. Y si fueran 24,000 pesos, entonces sí, sería entonces digno de ser mencionado como un pequeño triunfo de la clase obrera, que, golpeada y corporativizada por la derecha y actualmente mediatizada por la izquierda electoral, vende sus acuerdos con la clase capitalista como triunfos del pueblo, y ahí está su error. Pero para que no nos deprimamos más y mañana regresemos con toda la actitud a trabajar, como será el resto de nuestros días, destinemos un tiempo no solo a reflexionar que si somos los trabajadores los que generamos la riqueza y por lo tanto quienes trabajamos debemos gozar de una vida digna y que quienes se apropian de nuestro trabajo deberían de empezar a trabajar y no robar el fruto de nuestro trabajo, además sabiendo que con cada minuto de trabajo genera 10.5 pesos, le pedimos que nos regale 600 pesos de su vida a la semana para de manera organizada luchar por una vida digna, por un México que mucho más allá de la 4T no negocie cuántos minutos nos debe robar el patrón, sino que se preocupe por alcanzar una vida digna para todas las personas que trabajamos y deje en segundo lugar a quienes siempre nos han robado y como hace 213 años, que la consigna siga siendo 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo y 8 horas de descanso. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, pues ahí está el comentario, opinen qué les está pareciendo, qué les pareció, ya tenemos algunos comentarios ahí en el Facebook también, decirles que si no les gusta el Facebook o no tienen Facebook, pueden escuchar el programa de Miradas Críticas, La Situación de México por el canal de YouTube, ¿no? Entonces dice, excelente comentario, muy cierto también nos dicen. Vamos a mandar saludos a quienes nos están escuchando en Puebla, Michoacán, en el Estado de México, ahí en el municipio de Ecatepec, allá a Querétaro. En Ecatepec, pues saludos a quienes están tomando la Escuela de Derechos Humanos ahí en Ecatepec. Un saludo muy afectuoso. Y también aquí en la Ciudad de México, en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán. Y pues síganos escribiendo desde donde nos escuchan o nos oyen sus comentarios. Y vámonos al primer corte con la producción de Radio Común. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Ya estamos de regreso en el programa Miradas Críticas, la situación en México. Vamos a tener un ligero cambio de orden. Por lo regular viene Cherry TV y posteriormente la entrevista.
pero el diablo de la tecnología está haciendo imposible que en este momento la producción de Cherry TV pues lance su cápsula de cada 15 días, pero vámonos con el cuarto segmento, vámonos con el intro del bloque de la entrevista y inmediatamente vamos a escuchar un testimonio de una compañera, precisamente con este tema de la explotación laboral y específicamente en el ámbito de los restaurantes, que es uno de los sectores que pues también más explotados en nuestro país. Y bueno, regresando de la entrevista, nos vamos a ir a un corte y pues esperemos que ya esté lista la producción de Cherry TV. Yo estuve trabajando en Cultumcalvi alrededor de 4 meses y bueno, al momento de hacer la entrevista yo pregunté cómo, pues, si daban prestaciones y seguro y cosas pues básicas. Y la persona que está encargada pues me dijo que sí, pero que tenía que hacer un periodo de prueba de 3 meses antes de que me diera pues el seguro y tal. Yo de una forma como muy empática, desde un lugar de mucha empatía, y sobre todo porque pues era mi primer trabajo como de esta forma, dije que estaba bien, que no había problema. Pasaron los 3 meses y no voy a decir que las cosas fueron precisamente fáciles, pero al final de los 3 meses la persona encargada me dice como debemos de tener una junta, necesito ver algunas cosas porque al parecer no estaba funcionando el equipo y tal. Cosas que pues eran como muy de trabajo en equipo, porque no sabían cómo terminado de limar y dije, bueno, está bien, yo puedo poner de mi parte y se solucionó. Los chicos con los que yo trabajé hice un excelente equipo, la verdad es que pues la pasamos muy bien. Me había dicho como te voy a extender tu periodo de prueba una semana más para ver qué onda y se solucionó. A las 2 semanas volvemos a tener una junta en donde me dice como de, pues sí, ya vi que todo estuvo bien, que sí se logró, muchas gracias y pues ya, o sea, me había dado a entender que yo ya había pasado la prueba. Para estas alturas, a estas 2 semanas, yo ya estaba presentando problemas de salud. Esto porque yo soy asmática y comencé con un cuadro de asma bastante grave. El problema ahí fue que en realidad pues en Cultum Cali de entrada estás obligado a hacer dobles turnos 2 veces a la semana. Es decir, entras 8:30 de la mañana, sales 10:30 de la noche si bien te va. A veces pues terminamos saliendo a las 11. Y nada, era algo obligado, todos teníamos que hacerlo 2 veces a la semana. Y pues la verdad es que sí era algo pues bien pesado. Sobre todo como pues esta cosa de este desajuste de horarios, de que la mitad de la semana entras a una hora, la otra mitad a otra y es muy raro. Entonces mi salud ya estaba muy desgastada físicamente. Ya tenía como dolores de espalda y cosas normales, pero lo que me preocupó más fue el cuadro de asma. Hubo un día, como justo después de que yo haya pasado mi prueba, en el que yo me sentía muy mal y llegué tarde y la dueña realmente pues nada más me vio como muy enojada. Le dije, ¿sabes qué? La verdad es que me siento súper mal, ni siquiera iba a venir y pues nada, se enojó porque le contesté, porque le dije que pues que no me sentía bien y pues le molestó como mi actitud. Y fue como bueno, o sea, tú eres quien nos tiene trabajando de esta forma, que nos estás de cierta forma, pues, desgastando nuestra salud y te enojas porque me enfermé por el trabajo que hago aquí. Entonces, pues estuvo muy difícil esa semana, la verdad es que yo la pasé muy mal, tuve que ir a un especialista, cosas que pues yo pagué como de mi bolsillo, pero el tema aquí es que pues yo ya había pasado la prueba y yo de nuevo
como de una forma como desde un lugar de mucha empatía. Yo no quería pedirle como, oye, ya necesito firmar mi contrato, ya necesito mi seguro, porque yo sabía que esta persona, la dueña, estaba muy estresada porque venía el aniversario de la cafetería y tenía muchas cosas como pendientes. Entonces yo decidí por mí misma como no insistir en eso, porque dije, bueno, o sea, ahorita se soluciona esto, está muy estresada, ahorita no hay tiempo y yo también pues necesito checarme esto lo más rápido que pueda. Entonces no insistí. Estuve una semana como un poco en tratamiento, como cuidándome mucho, y ahora sí que el mismo día que yo me fui a checar con el especialista, me dijeron como necesitas descansar por lo menos un día porque pues sí estás muy grave. Al día siguiente avisé que no iba a ir. Al día siguiente todavía me sentía mal y le marqué a la dueña para decirle, oye, pues no me siento del todo bien. ¿Qué pasa? No, o sea, ¿qué se puede hacer? Pero en realidad ella me marcó primero diciéndome como de que la gerente tenía que irse por un tema personal, que ella tenía que cubrir el turno de la tarde. Y el otro chico con el que yo estaba cubriendo la tarde tampoco iba a ir porque se había enfermado y que como que no estaba contestando mensajes. Y fue como, bueno, o sea, le estás diciendo a tu gerente que te está ofreciendo ir 2 horas por lo menos, que mejor no vaya 2 horas, que se vaya a hacer su tema personal, y me estás pidiendo a mí que yo estoy enferma, que vaya a cubrir, ok, pero pues sabes qué, voy a tener que llegar a nebulizarme ahí, o sea, necesito nebulizarme todavía y voy a tener que llegar a nebulizarme. Me dijo, sí, 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 aquí te espero, te necesito. Entonces yo fui y fui con mi nebulizador, así hubo un momento en el que me tuve que nebulizar así enfrente de todos los clientes, que pues estuvo súper incómodo, que no fue nada digno, pero bueno, lo hice, ¿no? Al día siguiente yo falté por temas de que yo estaba muy cansada y muy desgastada físicamente, entonces falté porque de verdad me quedé dormida. Y para el fin de semana, pues ya seguí yendo como en mis turnos normales, seguí yendo toda la semana. Y para el viernes de la semana que venía era el aniversario de la cafetería y yo le pregunté a la dueña como de, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer para el aniversario? Porque necesito hacerme unos estudios y solamente me dan cita para el viernes. Y me dijo como de, no, pues es que yo te necesito aquí porque no tengo más personal. Entonces me quedé como de, ah, bueno, pues gracias por recordarme que nada más pues soy tu máquina, ¿no? Entonces, pues yo me sentí como muy mal, en plan de que en dónde está como la empatía que yo te estoy dando, ¿no? Y, y nada, al final me dijo como de, bueno, pero pues es que, ¿qué tienes que hacer y tal? Ya le expliqué, le dije, no, pues es que los estudios toman como alrededor de 1 hora, es aquí en la Roma, la cafetería está en Narvarte, tengo que irme en metro o en taxi o lo que sea porque no puedo hacer esfuerzos físicos. Y, y pues nada, después de que llegue allá, me hacen el estudio, no sé cuánto vaya a tardar, me dijeron que alrededor de 1 hora, son 2 estudios los que me tengo que hacer, y pues ya después de eso pues regreso. Me dijo como de, pues bueno, está bien, pero me avisas y tal. Al día siguiente yo fui, o sea, esa conversación la tuvimos como el miércoles, y el viernes, que fue el día de como de los estudios, fui literalmente a cubrir 1 hora para pues dejar como las cosas listas, ¿no? Como mi área lista, ese día me tocaba cocina y pues ya me salí corriendo a mis estudios. En los estudios se complicaron las cosas, me tardé más y tal. Al final del día pues yo ya no pude regresar porque como tal mis estudios habían salido muy mal, o sea, yo estaba muy mal, en plan de que tenían que hacerme 2 estudios y nada más me hicieron uno de lo mal que había salido del primero. Fue como de, pues ya no necesito hacerte el segundo porque con este primero pues ya vemos que estás muy, muy grave. Entonces, pues ya, yo ya no regresé a la cafetería, me regresé a mi casa a descansar. Y el fin de semana, porque los fines de semana es cuando se dobla turno, sábado completo se dobla turno, y domingo yo estaba en la mañana,
Fui, estuve tranquila, todo bien. Y para el lunes de ese día, de esa semana, Nancy me dice como de, ok, tenemos junta, tenemos que hablar. Y yo, súper, justo quería hablar contigo porque quería decirte que necesito bajar mis horas de trabajo porque pues ya me está afectando mi salud y yo no quiero pues que llegue a pasar algo más grave y que se ponga pues más complicado el asunto. Y bueno, esta junta duró 2 horas. Ese día no me dejó salir a comer porque ese día doblaba, el lunes doblaba. No me dejó salir a comer antes de tener la junta. Y ahora sí que tuvimos la junta en mi hora de comida, básicamente. La junta se extendió 2 horas para decirme que, para decirme que no me contrataba. O sea, no me estaba despidiendo, simplemente me estaba no contratando porque según ella, yo al final no había pasado la prueba, porque las últimas 2 semanas mi actitud había estado terrible. Y fue como de, oye, pero ¿por qué me estás juzgando de 2 semanas en las que yo estuve enferma grave? Si ya me habías dicho que yo ya había pasado la prueba, o sea, si ya me habías dado a entender eso. Y pues nada, o sea, ella estuvo como muy al margen diciendo como es que no te contrato, no te contrato, no te contrato, nunca habló como de la palabra de despido, porque obviamente pues no había ningún contrato, no había papeles, no había nada. Y pues nada, esto era como en plan de que pues sí se puede llevar un despido injustificado con esto, ¿no? Yo al final del día sí le dije como de, oye Nancy, la verdad es que yo creo que está muy cañón que yo invertí mi salud en este lugar y tú me estás despidiendo y yo ahorita estoy mal, o sea, yo ahorita necesito el dinero como para cuidarme, para pagar mis estudios, para pagar mis medicamentos, para pagar mis consultas. Y me dijo como de, pues sí, pero tu salud no es mi responsabilidad. Cuando me dice esto, cuando me dice tu salud no es mi responsabilidad, me quedé como de, bueno, pero si es tu responsabilidad darnos seguro social, ¿no? Y nada, yo estaba atónita realmente y, y pues ya me dijo como de, si quieres terminar el mes está bien, pero yo creo que estaría muy incómodo. Y le dije, la verdad es que sí, sí quiero terminar el mes porque yo necesito el dinero. Y en el momento en el que yo dije eso, me dice, no, ¿sabes qué? Ya no quiero que termines el mes, no, ya vete, yo te pago tu mes completo, mañana te lo pago, mañana vienes a finiquitar y ya no te quiero ver aquí, ya vete, ¿qué vas a hacer ahorita? Y yo de, pues en primer lugar voy a ir a comer porque se me hace muy mala onda de tu parte que encima de que me vas a correr, ni siquiera me dejaste comer antes y ahorita tengo mucha hambre, ¿no? Entonces me salí, me fui a comer y esa fue como mi despido. Al final del día llegué al día siguiente, me dijo como de, ah, sí te puedo dar carta de recomendación y lo que sea y nada, o sea, me pareció extrañísimo. Me pareció muy raro, o sea, esta persona tiene mucho favoritismo con la gerente de la cafetería, la misma persona quien le dio permiso para no ir 2 horas porque tenía un asunto familiar, pero a mí sí me obligó a ir 1 hora el día que yo necesitaba hacerme estudios, ¿no? Tiene muchísimos favoritismos con ella, siempre es como un tema de que cosas que nos regaña a los demás empleados, a ella no le regaña y cosas así, como ese tipo de fricciones pues normales del trabajo. Yo durante estos 3, 4 meses pues no estuve asegurada, también no tuve contrato, estábamos trabajando los dobles turnos sin que fueran pagados de una forma como horas extras, era como pagado como un turno normal y también no había prima dominical. Los días feriados que yo llegué a cubrir 2 días feriados no los pagaba como se debe de pagar un día feriado. Y encima de todo, o sea, eso nada más es como sobre el sueldo, pero encima de todo, de las propinas, pues nos descontaba todo. Así, si se rompía un vaso, si se rompía algo, nos lo descontaba de las propinas. Si se echaba a perder un pan, se quedaba duro, si se rompió un pan, lo que sea, nos lo descontaba todos de propinas. O sea, hubo un punto en el que se rompió un vaso que pues ya tenía un rato que estábamos usándolo y que claramente se rompió como de pues el uso. Y un vaso caro, o sea, no es no un vaso de 10 pesos, o sea, tazas de 200 pesos alrededor de eso.
y se rompió porque pues ya estaba muy usado y nos lo cobró a todos. Entonces, pues sí, de las propinas sale para el plaque, de las propinas sale para pagar la merma del pan, porque ya claramente pues no absorbe ese tipo de gastos. Y también, pues sí, como las cosas que no salgan bien, ¿no? De que cafés, cosas así. En muchas cafeterías se acostumbra que te dan una bebida gratis al día, que es como muy básico, como una cosa muy básica que yo sé que nadie está obligado a darlo, pero pues esta persona así no nos daba nada, nada así, absolutamente nada. Y ni siquiera como los días que doblábamos turnos, que pues nada más nos daba una hora de comida y pues se tenía que doblar el turno igual, o sea, estaba pues muy cansado. Entonces, sí, eso. eh, la verdad es que yo salí de ahí con un muy mal sabor de boca. Sé que mi experiencia es como muy muy básica a comparación de otros lugares, pero pues en este lugar se ejerce ese tipo de violencia y lo que más me resonaba mucho durante el proceso en el que yo estaba como con la enfermedad al tope es que había habido un compañero antes de que yo entrara, o bueno, cuando yo entré él todavía estuvo como un par de semanas, que él estaba enfermo muy grave de los riñones y pues el chico lamentablemente terminó falleciendo a principio de este año, o sea, dejó de ir en diciembre y a principio de este año, pues sí, nos enteramos que había fallecido y pues realmente su salud estaba súper desgastada y tal. Cuando yo estaba hablando con la dueña sobre pues mi no contrato, eh, yo sí pensé en decirle como de, oye, pero pues yo no quiero terminar como este compañero, o sea, yo no quiero morirme trabajando, pero ella antes de que yo pudiera hablar sobre el tema dijo como de, es que tú estás enferma y nada más me dices, me siento mal, así como lo hacía mi compañero, ¿no? Y pues pensar como de que puede hablar así de una persona que literalmente falleció debido a la carga extrema de trabajo que no le permitían cuidar de su salud porque pues también el sueldo pues era muy bajo. Eh, no sé, habla pues de la poca empatía que había de parte de esta persona, ¿no? Entonces, sí, no les recomiendo Culto Cali si quieren trabajar ahí. Ya estamos de regreso en el programa de Miradas Críticas, la situación de México. Escuchamos este testimonio, vale la pena escucharlo con atención, pues es lo que está viviendo pues miles de trabajadoras, de trabajadores en ese sector, un sector muy vulnerable, muy explotado. Ahora sí que lucrar con la necesidad de la gente. Y pues vámonos directamente al intro del bloque de Cherry TV con el tema acompañar al pueblo organizado desde los derechos humanos. El tema de hoy va ligado con los que ya hemos tratado en otras cápsulas. Acompañar al pueblo organizado desde los derechos humanos. Nuestra tarea como parte del movimiento popular organizado y especializado en las herramientas de derechos humanos es denunciar y documentar las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado, tanto las que comete de manera estructural como las dirigidas en contra del movimiento popular. Acompañar al pueblo es una forma de decir o nombrar nuestra especificidad en el amplio campo de la lucha popular, es decir, las organizaciones o colectivos que abrazan y desarrollan una postura histórica de los derechos humanos, partimos de que somos parte del mismo pueblo, que surgimos por una necesidad en el marco de la propia lucha contra un sistema injusto. No somos entes ajenos o externos a la lucha. No vamos en busca de movimientos o de pueblos a quienes defender. No buscamos pueblo o poblaciones vulnerables
con quienes aplicar o desarrollar los proyectos financiados por agencias internacionales. Somos ese mismo pueblo que está luchando y que ha comprendido la necesidad de la especialización en derechos humanos. Acompañamos a los explotados y oprimidos porque somos parte de ellos y asumimos como nuestros los objetivos históricos que no son más que la lucha contra un sistema basado en la explotación y opresión y construir un sistema diferente, más justo, más humano y sin clases sociales. El acompañamiento con las víctimas pasa por informar, dar a conocer los derechos humanos que se han logrado reconocer en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, pero también pasa por concientizar sobre el desarrollo histórico, de dónde surgen, a qué necesidades responden, cómo estos han sido creados o modificados por los pueblos que luchan. Pasa por dar elementos históricos y filosóficos para que las víctimas no se queden en la inmediatez de sus demandas, que trasciendan la demanda individual, que se haga colectiva y que trascienda su demanda específica y abracen las demandas generales e históricas de los pueblos. La lucha por la defensa de los derechos humanos, si bien es importante, sí se queda solo en los márgenes de la democracia liberal y no se propone contribuir a los cambios estructurales, se vuelve igual al viejo reformismo del siglo XX, el cual creía que mediante reformas graduales se iba a transformar al Estado hasta lograr un cambio de sistema. El otro aspecto del reformismo, siempre en boga, es el dentrismo. Aquellos que piensan que desde adentro de las instituciones del Estado se puede hacer o realizar los cambios estructurales. Por ello, muchos antiguos activistas aceptan puestos gubernamentales bajo el discurso de mejorar desde adentro la atención a las víctimas o para impulsar políticas públicas a favor de estas. Sin embargo, terminan siendo parte de un sistema injusto o como cómplices en el menor de los casos o como perpetradores en el peor. Los pocos cambios que se han generado o que se han vuelto parte de la estructura del Estado son mínimos. La buena voluntad de algunos choca constantemente con un Estado que está hecho para defender los intereses de una clase dominante y no los intereses de la mayoría de la población. Los cambios en las leyes o incluso la creación de nuevas leyes, en su mayoría, quedan como letra muerta ante la realidad o quedan a merced de la derogación o modificación de gobiernos más conservadores. La cooptación de activistas de derechos humanos siempre ha existido, así como del movimiento popular, sindical, campesino e indígena. En México, tras el triunfo de López Obrador, se ha multiplicado esta política de Estado, lo cual no se ha traducido en una mejora sustancial en materia de garantizar los derechos humanos a la población o de terminar con la impunidad. Si bien existen avances en materia de derechos humanos, en cuanto al discurso y algunas leyes, la garantía del respeto a los derechos humanos va de la mano de la mucha o poca voluntad política del gobierno en turno. Si algo nos ha enseñado la historia es que, si no existe un movimiento popular exigiendo el cumplimiento de los derechos, estos no solo se convierten en letra muerta, sino que tienden a retroceder. Los derechos humanos, como dijimos anteriormente, se ganan, pero también se pierden. Basta la llegada de un gobierno de derecha, conservador, para que exista un retroceso en cuanto a derechos humanos, o gobiernos que vienen de una tradición de izquierda que al asumir las riendas del país frenan el avance de los derechos humanos con tal de no confrontarse con las burguesías locales o la oligarquía internacional. Los derechos humanos no son ajenos a una disputa por el poder, y estar conscientes de este aspecto nos permite colocar los derechos humanos como una herramienta más de lucha del pueblo organizado, por sus reivindicaciones inmediatas, pero también por los objetivos históricos. Un riesgo para las personas defensoras de derechos humanos es considerar a estos no como una herramienta de lucha, sino como una forma de trabajo, de resolver necesidades materiales particulares.
La profesionalización de los derechos humanos bajo un régimen de trabajo asalariado ha hecho que muchos activistas poco a poco modifiquen su concepción de los derechos humanos y vean a estos como cualquier trabajo, en el cual si no hay retribución económica, no se defiende a la víctima. Un trabajo que, por cierto, en la mayoría de los casos, tiene salarios altos en comparación de los demás trabajos asalariados. Esta idea que se tiene de cobrar el trabajo porque si no, no se valora, está tan arraigada en nuestras sociedades que incluso el trabajo solidario voluntario es mal visto. No debemos confundir profesionalización con especialización. Debemos especializarnos en la herramienta de los derechos humanos, pero no verlos como una profesión más. Por lo anterior, es importante destacar que acompañar al pueblo desde el pueblo mismo significa nunca colocarse como entes externos o por encima de las necesidades populares ni de sus objetivos históricos. La identidad del pueblo explotado y oprimido de clase trabajador es importante para no perdernos en el camino de las buenas intenciones, pues como se sabe, de buenas intenciones está hecho el camino del capitalismo. Así que desde Cherry TV y desde el Comité Cerezo México les hacemos la invitación a especializarnos en la defensa de los derechos humanos y a participar en las escuelas generales. Héctor, Adolfo, muchas gracias. Hasta aquí la cápsula de hoy y muy buenas noches. Pues muchas gracias a la producción de Cherry TV, gracias a Sonia Vega por esta cápsula muy ilustrativa. Y pues sin más, nos despedimos de este programa, Miradas Críticas, la situación en México. Nos vemos el próximo martes 9 de mayo, un día antes de este día que miles de madres de desaparecidos han tomado como suyo y lo han resignificado como un día de lucha por la presentación con vida de sus seres queridos. Pues muchas gracias a toda la audiencia. Síganos por Facebook, por YouTube, por Telegram, por todas las redes sociales en las cuales pues escojan lo cual les gusta más. Y sin más, muchas gracias a la producción de Radio Común y nos vemos el próximo martes.